Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Edison Sánchez, soy estudiante de Ingeniería de Software, la jornada de la noche de la Universidad Manuel Beltrán. Bueno, en el día de hoy les voy a explicar cómo hacer una base de datos en Android Studio para tener o hacer persistencia de datos en esta plataforma. Bueno, procedemos a abrir nuestro proyecto. Básicamente les voy a explicar cómo funciona el código. Este video no va a ser de codificación, sino de explicación teórica de qué es lo que hace cada código en sí. Bueno, como podemos ver, tenemos la estructura general de un proyecto en Android Studio. Nos dirigimos a nuestros archivos Java y en nuestros archivos Java siempre es recomendable dividir nuestras clases por paquetes, como lo tengo acá. Nombre de este paquete de datos, y en paquete de datos es donde tengo toda la lógica que implementé en este proyecto para armar la base de datos. Ahora bueno, quiero explicar que esta base de datos va a ser una base de datos interna de la app. ¿Qué quiere decir eso? Que va a consumir memoria del celular y que eso va a ser parte del peso de la app. No va a ser, por ejemplo, una base de datos conectada a internet o así por el estilo. Es una base de datos almacenada en la memoria interna del celular. Ahora, lo primero que debemos hacer es crear nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces en Android, para crear la base de datos necesitamos crear una clase que extienda de la clase SQLite OpenHelp. Esta clase nos permite crear una base de datos en Android, una base de datos SQLite, que básicamente es lo mismo que una base de datos SQL, pero en este caso quiere decir que es una base de datos ligera. Ligera, pues obviamente, pues eso quiere decir que pesa menos y está diseñada para plataformas móviles como Android, por ejemplo. Bueno, acá lo que debemos tener en cuenta primero es que se crea el nombre, se le da un nombre a la base de datos, como lo pueden ver acá. En mi caso yo la llamé casosinjustos.db. Es importante que al final le pongan la extensión .db, que es la extensión que tiene un archivo de base de datos, y la versión. Ustedes le pueden poner la versión que ustedes quieran. Obviamente siempre es recomendable comenzar por la 1 y así ir aumentando. Después de eso, obviamente creamos el constructor por defecto de la clase. Este constructor lo vamos a hacer que solo reciba un contexto. Y ya vamos a la clase padre de ese constructor, que viene siendo el constructor de la clase SQLite OpenHelper. Acá le pasamos el nombre de la base de datos, la versión y el contexto, y esto lo dejamos como nulo, no importa por el momento. Obviamente hacemos encapsulamiento de datos con el contexto y tenemos nuestro constructor. Ahora pasamos a sobreescribir el método onCreate
de la clase SQLite OpenHelper. En este método es donde vamos a insertar las sentencias SQL para crear nuestra base de datos. Acá como pueden dar cuenta, tenemos una sentencia para crear una tabla, ¿no? Como se pueden dar cuenta, las sentencias en SQLite como en SQL son las mismas: create table, nombre de la tabla y las columnas que va a tener la tabla, tipo de dato que va a guardar y sus características. En este caso, bueno, creo una tabla. Acá lo que estoy haciendo es llamar a una clase que más adelante les voy a explicar para qué se utiliza esa clase. Como tal, su parte técnica vendría siendo el contrato de la base de datos. Ya les explico que es un contrato de la base de datos en Android, y pues eso es más que todo. Bueno, acá le digo que va a tener un ID, un texto, una columna de tipo texto, una columna de tipo block, almacenar gran cantidad de datos. Estos datos son almacenados de tipo byte, pero tenemos la ventaja que si es un archivo muy grande lo podemos almacenar acá. Normalmente es utilizado para almacenar imágenes, y en este caso eso es lo que vamos a hacer con este archivo tipo block. Bueno, acá tenemos otra columna también tipo texto y otra columna también tipo texto. Una vez hayamos creado la sentencia, la almacenamos en un string, se pueden dar cuenta acá, y obtenemos el objeto SQLite Database. Del objeto llamamos al método SQL y le pasamos la sentencia. Este método lo que hace es ejecutar una sentencia SQL pura. Entonces, para ello, pues le pasamos la sentencia que acabé de crear. Bueno, una vez hecho esto, ya tenemos creada nuestra tabla en nuestra base de datos. Les recuerdo que obviamente podemos tener muchas más tablas en una base de datos. Simplemente lo que debemos hacer es ir ejecutando comandos SQL y pasárselos al método SQL. Ok, bueno, ahora en esta parte, como en mi proyecto quiero tener unos datos por defecto en esta tabla y en esta base de datos, entonces tengo que ejecutar esos datos en esta clase para que me aparezcan por defecto en la base de datos. Entonces básicamente lo que yo hice acá es yo tengo mis imágenes, las imágenes que voy a tener en la base de datos. Como se pueden dar cuenta, acá están en el directorio res drawable, y por ejemplo si vemos despido, aquí está la imagen despido. Obviamente tengo que tener las imágenes en mi proyecto Android si quiero meterlas en la base de datos. Entonces lo que hacemos acá básicamente es, con el contexto obtenemos acceso a los recursos, y una vez tengamos acceso a los recursos accedemos formalmente con el método getDrawable, o sea,
entro a este directorio de acá, a mi archivo, mi imagen JPG. Una vez ya tenga mi imagen JPG, esto me lo va a retornar como un archivo de tipo Drawable, ¿sí? Ahora, para que sea más fácil visualizarlo en un Image View, tenemos que pasarlo a un bitmap Drawable, ¿sí? Y como hacemos esto, básicamente le hacemos casting al objeto Drawable, lo convertimos en un bitmap Drawable y lo almacenamos en una variable de tipo bitmap Drawable. Como se pueden dar cuenta, acá tengo 7 imágenes que son de los 7 archivos por defecto que tengo en mi proyecto. Ahora, acá lo que yo hice fue implementar una lógica para no repetir código y ser más pulidos en el código. Que básicamente tengo una lista de objetos default case. Vamos al default case. Es un objeto que yo creé que básicamente lo que tiene son los campos, que va a tener una fila en mi tabla de base de datos. ¿Para qué creé esta clase? Precisamente para no repetir código y hacer esto mucho más rápido. Entonces, como se pueden dar cuenta, también tenemos 7 objetos. Simplemente inicializo los 7 objetos de tipo default case y le paso los parámetros que me requiere el método constructor. Estos parámetros, recordemos que son todas las columnas que tiene mi tabla. Entonces ya tenemos los 7 objetos. Una vez tengamos ya los 7 objetos con las imágenes y sus respectivos textos, sigo con mi lógica, que es implementar un for que recorra la lista, y por cada objeto en la lista descomprimo la imagen, el archivo .drawable, en un archivo de tipo byte, en un arreglo de tipo byte, y ese arreglo de tipo byte con la clase ContentValues, que es una clase que se utiliza en Android para insertar un objeto en la base de datos. Esto hace las veces de una sentencia SQL cuando tenemos insert into y la parte de values vendría siendo reemplazada por ese content values, ¿sí? Entonces lo que hacemos en ese content values es pasarle con el método put cada valor de la fila que voy a insertar, cada valor de cada columna de la fila que voy a insertar. Por ejemplo, acá en la columna tipo ingreso el nombre de mi actual objeto de default case y así sucesivamente. Al final lo que hacemos es insertar con el comando insert, también tomando nuestro objeto SQLite Database que tenemos acá, le insertamos el registro que yo quiero que tenga mi base de datos.
Entonces básicamente esta lógica lo que va a hacer es insertarme estos 7 objetos que tengo las 7 en esta lista sin necesidad de repetir el código, de estar repitiendo este código 7 veces. Para eso es esta lógica que creé. Por último, es obligatorio cuando extendemos de la clase SQLite OpenHelper sobreescribir el método OpenCreate. Este método lo que hace es, digamos, ejecutar cierto código cuando actualizamos la base de datos. Por el momento no queremos que haga nada cuando se actualice la base de datos, por eso lo tengo vacío, pero es obligatorio sobreescribirlo, por eso lo sobreescribo. Y con esto terminamos de crear nuestra base de datos. Bueno, una vez hayamos terminado nuestra base de datos, voy a proceder a explicarles qué es un contrato en una base de datos SQLite en Android. Como pueden ver, acá tengo mi contrato. Bueno, básicamente un contrato es la clase donde tengo todas las variables que voy a utilizar en la base de datos. Variables como cuáles, como por ejemplo los nombres de mis columnas y como por ejemplo la URI para acceder a la tabla de mi base de datos, la URI para acceder a la base de datos y demás variables que utilicemos en la base de datos. Bueno, por ejemplo, aquí yo tengo el authority o la autoridad, que básicamente en todas las bases de datos va a ser igual. ¿Qué vamos a almacenar acá? El paquete de nuestro proyecto en Android. ¿Cómo se llama nuestro paquete? En mi caso se llama de esta forma. Pero esto siempre va a ser igual en todas las bases de datos. Entonces, por ejemplo, esto siempre va a estar el authority, el base URI, o el URI base, que básicamente va a contener la URI para acceder a nuestra base de datos. Bueno, también tenemos acá el nombre de la base de la tabla que tenemos en este caso y la ruta o el path para acceder a esa tabla. Si yo tuviera más tablas, tendría que poner todas esas rutas y esos nombres de esas tablas acá en este contrato. Bueno, para básicamente crear la estructura de una tabla en un contrato, tenemos que crear una clase interna dentro de esa clase y a esa clase le implementamos la interfaz base columns. Con esta interfaz lo que va a hacer es facilitarnos dar nombre a nuestros nombres de las columnas o darnos otras herramientas útiles para crear la estructura de nuestras tablas en la base de datos. Como por ejemplo acá, básicamente para darle un nombre a la columna ID, yo lo que hago es llamar a la constante ID de la interfaz base columns, y si vamos a esa interfaz nos daremos cuenta que es un string que tiene como nombre ID, pero pues nos ahorraría ponerle un nombre inadecuado
a nuestra columna ID de la base de datos. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá tengo el nombre de mi columna tipo, que va a ser tipo, el nombre de mi columna image, que va a ser imagen, y así sucesivamente. Entonces, acá ya tengo, por ejemplo, la estructura de mi base, de mi tabla casos en mi base de datos. Bueno, esto se hace para precisamente acceder a esas variables desde otras clases y no confundirme con al ponerle otro nombre y esto me genere un error. Es por eso que si vamos otra vez acá a nuestra clase donde creamos la base de datos, si se pueden dar cuenta, acá llamo a esta clase interna tabla casos y accedo a esta variable, por ejemplo de columna tipo, para crear esta columna. Por ejemplo, de esa forma accederíamos al nombre de esta columna, nombre global general, para evitarnos errores, ¿sí? Más adelante les voy a mostrar otro ejemplo donde yo tenga que utilizar el nombre de esta columna, como por ejemplo para insertar o hacer una búsqueda en mi base de datos, y simplemente accedo de la misma forma que lo dije acá, tabla casos punto la columna a la cual quiera acceder. Bueno, una vez terminado nuestro contrato de nuestra base de datos, voy a proceder a explicarles un tema muy importante en Android, que son los providers o los proveedores de contenido. Bueno, básicamente nuestro provider es una clase, obviamente, que extiende de content provider. Bueno, en esta clase es muy importante, como les había mencionado, porque en Android, cuando queremos acceder a una base de datos desde nuestra app o desde otra app X fuera de nuestra app, tenemos que sí o sí, por buenas prácticas, implementarla, acceder a esta base de datos a través de un proveedor de contenidos. Este proveedor de contenidos lo que va a hacer es facilitarnos la comunicación de nuestro código y nuestra base de datos. Bueno, una vez implementemos la clase Content Provider, esta nos va a exigir que sobreescribamos ciertos métodos. Estos métodos obviamente van a ser las diferentes sentencias principales que vamos a ejecutar en nuestra base de datos. Por ejemplo, una búsqueda, como podemos dar cuenta acá, un getType para acceder al tipo de datos que queremos obtener, un insert. Obviamente debemos conocer ese comando tipo insert, un delete, que obviamente también todos lo conocemos, un update, y básicamente esas son nuestras sentencias principales para jugar con nuestra base de datos. Bueno, acá básicamente lo que tengo, como se pueden dar cuenta, tengo
objeto de tipo DB Laboral Justice, que es la clase en la cual creé mi base de datos. Un objeto de tipo URI Matcher, que lo que va a hacer es almacenarme diferentes tipos de URIs. Es un objeto que sirve para almacenar URIs y compararlas con otros URIs y ver con cuál se encuentra, con cuál se le parece. Y pues con esta funcionalidad pues poder determinar hacer cosas si se parece o no se parece. Tengo dos códigos, un table code y un item code. Este table code va a ser el código cuando yo quiera acceder a toda mi tabla, todos los datos de mi tabla. Y este item code va a ser el código que voy a utilizar para, para cuando yo quiera acceder a un solo ítem en mi tabla. Bueno, acá lo que hago es crear un bloque estático, que un bloque estático básicamente se utiliza para inicializar objetos que no podamos inicializar en otros métodos. Entonces lo que yo hago acá es agregar las URI que va a contener mi URI Matcher, mi objeto de tipo URI Matcher. Como se pueden dar cuenta, acá tengo el esquema básico de un URI, que viene siendo, bueno, para los que no conocen qué es un URI es un identificador de un recurso cualquiera. Viene siendo como una URL, pero a un nivel más de fondo, ¿sí? En Android se utiliza muchas veces una URI en vez de una URL. Entonces, como se pueden dar cuenta, tengo dos tipos de URI. Un URI que me hace referencia a toda mi tabla como tal, y un URI que me hace referencia a un ítem en mi tabla. Ahora, si yo tuviera más tablas, pues acá almaceno muchos más URIs, ¿sí? Y tendría que tener muchos más códigos por cada tabla y muchos más item codes por cada ítem dentro de esas tablas. Bueno, obviamente creamos el constructor de la clase, que va a llamar a la clase padre con este super de acá, de el content provider, que no recibe ningún parámetro, como se pueden dar cuenta. Y acá en este método que sobreescribimos en el onCreate, lo que hacemos es inicializar nuestra base de datos y pasarle el contexto, que era lo que le dijimos que necesitábamos que le pasara como parámetro. Ahora esto me retorna un booleano. En este caso no queremos que se nos inicialice nada raro, entonces le retornamos un false para que no se nos cree algo que no queramos, porque ya simplemente estamos creando inicializando nuestra base de datos acá. Ahora, en cada método
de cada sentencia principal vamos a implementar la lógica para acceder a, eh, a nuestra base de datos, haciendo lo que ese método quiere que hagamos. Por ejemplo, en este caso, para explicarme mejor, este método lo que quiere que hagamos es una búsqueda en la base de datos. Entonces acá vamos a implementar el método para hacer una búsqueda en esa tabla de esa base de datos, ¿sí? Básicamente lo que tenemos acá es tenemos un objeto de SQLite Database, que es el objeto que utilizo para, como se pudieron dar cuenta antes, acá, para acceder a los métodos que me permiten interactuar con mi base de datos en Android. Ahora, este objeto le voy a decir que va a ser igual a la base a mi base de datos, pero ¿de qué tipo? ¿Lectura o escritura? En este caso, como es una búsqueda, es de tipo lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos leyendo datos. Obviamente queremos extraer información, no queremos ingresar o eliminar o cualquier otra cosa que ya sería de tipo escritura, si queremos acceder a una base de datos de ese tipo. En este caso queremos acceder a una base de datos de tipo lectura para hacer una búsqueda. Entonces, para hacer esa búsqueda, como pueden dar cuenta, este método nos va a retornar un objeto de tipo cursor. Ese objeto en Android lo que hace es contener cierta cantidad de datos, es como una mini base de datos eh, que nos haya que hayamos obtenido a través de nuestra búsqueda, ¿sí? Entonces, pues acá tenemos el objeto tipo cursor, lo inicializamos por obvias razones. Acá es donde vamos a utilizar nuestro URI Matcher. Ahora, este método nos va a traer un objeto, un URI, ¿sí? Un URI. Entonces, con ese URI, lo que voy a hacer es compararlo con nuestras URIs que tenemos en nuestro URI Matcher. Ese URI se va a tener que parecer a una de nuestras URI en nuestro URI Matcher, y esto nos va a retornar el código de ese URI Matcher, que en este caso va a ser 100 o 101. Como se pueden dar cuenta, el URI al final tiene, esto vendría siendo la ruta, ¿sí? Y esta ruta contiene el código. Lo que hace en este caso este match es extraer ese código para decirnos qué tipo de URI es, ¿sí? Ahora, para saber qué tipo de URI es y para tomar acciones dependiendo de qué tipo de URI sea, vamos a compararlo a través de un switch. Entonces, en ese switch tenemos los dos casos, los dos códigos.
Entonces, si el URI es un URI de tipo tabla, como ya lo habíamos mencionado, entonces vamos a ejecutar el código para tener una búsqueda total de mi base de datos, ¿sí? En este caso, ¿cómo es ese código? Bueno, cogemos nuestro objeto SQLite Database y llamamos al método query, que va a ser para la búsqueda, y le pasamos primero la tabla de la cual queremos hacer la búsqueda. Esto vendría siendo el from en una sentencia SQL. Este projection, que vendría siendo el select en nuestra sentencia SQL, y el selection y selection as, que vendría siendo el where de nuestra sentencia SQL. Acá tenemos otros códigos de nuestra sentencia SQL que podemos implementar también en Android, como por ejemplo group by, agruparlos por, order by, ordenarlos por. Entonces acá tendríamos acá si quisiéramos organizarlos o ordenarlos por cierto tipo de característica, pues le agregaríamos esa característica, esa variable acá en donde no lo pide este método. En este caso no quiero ninguna de esas características, por eso le paso nulos a esas características. Y entonces, como ya hemos dicho, este query lo que va a retornar es un objeto de tipo cursor que me va a contener todos los datos obtenidos de esa búsqueda. Bueno, acá hago lo mismo, pero para el caso de que sea un solo ítem el que quiera buscar. Con la diferencia es que le agrego estas dos líneas de código. ¿Para qué? Esto se hace básicamente para protegernos de una inyección SQL. Acá le agregamos algo de seguridad a nuestra base de datos. Básicamente lo que le estamos diciendo acá es que nuestra variable se va a ocultar y solo podrá ser modificada a través del código. ¿Sí? Entonces modificamos el selection ars y el selection y se lo pasamos a nuestro método query. Ahora, una vez hayamos terminado eso, tendremos que notificarle al content resolver, que es nuestra clase que de ahora en adelante, una vez hecho el provider, nos va a permitir acceder a todos estos métodos y nos va a permitir interactuar con nuestra base de datos. Si no hiciéramos un provider o un proveedor de contenidos, tendríamos que acceder a nuestra base de datos con este código que ustedes ven acá. Entonces sería muy repetitivo implementar cada vez que queramos hacer una búsqueda este código, y sería algo no estaría bien para las buenas prácticas de programación en Android. Por eso es importante nuestro proveedor de contenidos. Básicamente, como se pueden dar cuenta, en todos los métodos hago exactamente lo mismo. Valido si quiero acceder a toda la tabla o quiero acceder a un ítem en específico, y retorno cuando retorno lo que yo quiera hacer cuando quiera
retorno el método que me va a permitir acceder a una tabla o a un ítem, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en delete, lo que nos va a retornar es las filas eliminadas, por ejemplo, en este caso un entero. Y lo mismo, con nuestro URI matcher validamos con cuál URI se encuentra. Si es de tipo tabla, entonces ejecutamos el método delete, como se pueden dar cuenta, delete, para eliminar objetos de nuestra base de datos, y le pasamos los parámetros que nos pide ese método. Pues acabamos de completar nuestro proveedor de contenidos muy importante en Android para acceder a bases de datos. Cuando tenemos un proveedor de contenidos es importante ir a nuestro manifest, que es el archivo que contiene información importante de nuestra app, y tenemos que crear una etiqueta de tipo provider que nos haga referencia a nuestra clase que va a contener el provider, que ya sabemos que esta clase nos va a decir qué hacer para cada caso. La autoridad, que como ya dijimos, siempre va a ser el nombre del paquete de nuestro proyecto. Y esta es exporter, esto es opcional, para si queremos decirle que nuestra base de datos o nuestro proveedor de contenidos esté abierto para otras aplicaciones o no. En este caso yo no quiero que otras aplicaciones puedan acceder a mi base de datos de mi app, entonces por eso le pongo como valor falso. Si yo quisiera, por ejemplo, que otras apps a través de diferentes funcionalidades puedan acceder a mi base de datos que tengo en mi app, pondría esto como valor true. Y bueno, muchachos, con eso hemos terminado la explicación de cómo se crea una base de datos SQLite en Android. Acá ya básicamente para acceder a mi base de datos, pues básicamente hago lo que ya les había comentado. Por ejemplo, en este pedazo accedo a mi counter resolver, que es el objeto que ya les había comentado, que me permite interactuar con mi content provider y a su vez con mi base de datos, y llamo la función que quiera hacer. Por ejemplo, si quiero eliminar un registro en mi base de datos, entonces llamo al método delete, le paso los argumentos que me dice, y eso es lo que va a hacer en mi base de datos. Ahora ya sabemos que mi delete me retorna la cantidad de filas eliminadas, entonces podríamos hacer algo con ese entero que me retorna, y así podría jugar con mi base de datos. Por ejemplo, si quiero insertar un dato, pues llamo al método insert, o si quiero actualizar un dato, llamo al método update, y me va a ejecutar esa sentencia en mi base de datos SQLite. Espero les haya gustado el video, espero me hayan entendido algo, espero hayan aprendido algo. Este fue un video explicativo para que entiendan cómo funciona una base de datos en Android, una base de datos interna. Y nada, pues espero verlos en un próximo video y
Hasta la próxima.